Bien, vamos a analizar, a darles toda la información sobre ese tema. Tengo conmigo aquí en el estudio, por una parte está el abogado especialista en libertades civiles, Daniel Puligiay. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. También Sabino Jáuregui, ex fiscal, abogado, van a darnos ¿no? el ángulo legal de todo esto. Pero vamos a comenzar, vámonos a Utah. Allí está Elena Viteri, ella es periodista. Trabaja para el periódico de Utah. Y quiero comenzar con ella para que nos actualice la última información. Hay números, encuestas dentro de Utah. ¿Qué dicen los residentes? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El pueblo aquí está bastante dividido. Recuerden que el estado de Utah es un estado muy conservador y las opiniones son diversas. Está el lado humano y está también el lado religioso y el lado gubernamental. La gente opina de que estamos dando una solución retrógrada al sistema capital y piensan que debería de encontrarse hoy en día una mejor forma, el pueblo opina que una mejor forma de de utilizar la pena capital en el estado de Utah en vez de regresar al escuadrón de fusilamiento. Sí, Elena, la pregunta, a ver si hay respuesta o esta discusión ha surgido dentro de la comunidad ahí en Utah. Estamos hablando de un estado hasta el 2017, no va a ser ejecutado el próximo reo, solamente tienen 9 reos en la galera de la muerte. ¿Por qué Utah se mete en esto? Disculpa, no le escuché bien. No me escuchaste nada de lo que te dije. Que te preguntaba por qué no le escuché Utah... la última parte, ¿me la podrías repetir? Sí, ¿por qué Utah se mete en esto? Solamente hay 9 reos en la galera de la muerte. ¿Por qué se meten en este problema? Y hasta 2017, por la información que tengo, no va a haber ninguna ejecución. Lo está haciendo por la misma razón de que les está costando al Estado mucho obtener esa forma de dar muerte a los reos que están para ese destino. Entonces se les hace para el Estado más feasible para poder ejecutar esto por medio, le sale más, obviamente, menos costoso hacer por medio del fusilamiento que por medio de la inyección letal. La última pregunta, el gobernador republicano, por cierto, Gary Herbert, no se ha pronunciado hasta el momento. Ahora, la pregunta es, por los antecedentes que tiene, ¿qué se dice? ¿Va a firmarla? Parece que hay mucha oposición del pueblo. El pueblo no quiere que se lleve a cabo eso. Unos opinan de que es como lo que estamos retrocediendo, que debería de haber una manera más con toda la ciencia y lo que se puede hacer es algo más avanzado para este tipo de situaciones, pero piensan que como la mayoría está apoyando, que pueda que pase, pero va a haber mucha protesta cuando el martes se va a definir y que tal vez estén la gente que está en contra, el pueblo que no quiere. Recuerden que como digo, es un estado conservador y muchos de ellos piensan que no se debería. Pues la gente que realmente por la situación de la religión piensan que no se debería hacer lo de la muerte, sino dejarlos que mueran ahí en el mismo sistema, y pues que muchos de ellos realmente encuentran su destino dentro de estas mismas cárceles. Yeah. Pero no están de acuerdo con que se los ejecute de esa manera. A unos se les hace cruel, a otros se les hace humano porque van a morir más rápido, pero las opiniones son encontradas. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por toda esa información. Era Elena Viteri, periodista del periódico de Utah, nos acompañaba para comenzar a informarnos, ¿no? con la actualización, lo último sobre este tema. Sabino y Daniel, los puntos de vista que tienen sobre el tema. Comienzo contigo, Daniel. Ok, muchas gracias. Bueno, es muy importante entender que lo que está pasando en Utah tiene mucho que ver con el contexto de lo que está pasando en el resto del país hoy día e históricamente.
Entonces, ¿En qué sentido? en el sentido de que esta no es la primera vez que la pena de muerte se enfrenta con la pena de muerte. Y con eso quiero decir que más del 50% del pueblo norteamericano está en contra de la pena de muerte, y vemos eso reflejado en el hecho de que desde el año 2000 hay un aumento de 50% de estados norteamericanos que no usan la pena de muerte. Y gran parte del mundo, de la comunidad Y gran parte del mundo. Y esa eso. es la segunda parte de la ecuación. La Unión Europea ha prohibido la venta de las drogas que se han usado para administrar la pena de muerte. Y entonces, a causa de eso, los estados se encuentran en un estado de pánico, porque realmente hay una crisis de cómo es que van a administrar la pena de muerte. Y el problema es que en 3 estados de nuestro país hay personas que han pasado 11 minutos, 43 minutos y más de 2 horas sin poder respirar, sufriendo porque las drogas que fueron administradas no fueron adecuadas para poder morir de forma que se consideraría Ha habido tranquila. varios métodos, además, que no han funcionado, Y no eso es solamente con los fármacos, sino también, por ejemplo, con la silla eléctrica. Hubo casos aquí en la Y Florida. por eso el Departamento de Justicia, Eric Holder, anunció que hay un moratorio al nivel federal para el uso de la pena de muerte. Déjame ir con Sabino. A ver, Sabino, ¿qué piensas del tema? Tu primera reacción. A mí la Corte Suprema ha interpretado esto antes y está en la Constitución americana en el 8º enmiendo, que no puede haber ningún tipo de castigo que sea cruel o inusual, unusual Ahora, punishment. ¿cómo se determina eso? Eso lo determina la Corte basado en el sufrimiento que va a tener la persona Sí, si hasta la que muerte... entonces llevan a alguien a la silla eléctrica no funciona, va mal y entonces vuelven de nuevo a llevarlo. Estamos hablando de vidas humanas, de sufrimiento, de dolor. Definitivamente. Por eso es que ahora han propuesto esta ley de fusilamiento, y hay personas que piensan que el fusilamiento puede ser hasta más humano que la silla eléctrica y más humano que una De muerte hecho, en por la inyección 2010, letal. Ronnie Lee Gardner, de 49 años, ahí mismo, en Utah, él fue quien eligió y dijo, no, yo quiero que me fusilen porque voy a morir de una forma más digna. De esa forma Más digna y como una más instantánea que si fuera con una inyección letal. Y también no se puede pensar nada más que en la persona que va a ser ejecutada, ¿ok? Hay que pensar también en las víctimas que la persona mató, de las víctimas que la persona violó y mató, y por eso está siendo condenado. Ahora, si estas personas, si estamos 100% seguros... Eso te lleva a ojo por ojo, diente por diente, lo que estás diciendo. Bueno, hasta cierto punto, pero mucho de nuestro sistema judicial tiene que ver, está basado en esos principios básicos del principio, no nuestro sistema total. Pero uno tiene que tomar eso en cuenta en cómo tú vas a castigar a alguien. O lo vas a dejar en una cárcel el resto de su vida poniéndose gordo y leyendo libros todo el día, o van a pagar la pena última, que es una pena de muerte. Es una determinación que lo deben tomar las familias de las víctimas y la gente que son más afectados por el crimen de estas personas. Ahora, claro que tenemos que estar 100% seguros que esta gente cometieron el delito y que de verdad son culpables del delito antes que le demos esta pena de muerte a alguien. Y eso siempre ha sido la preocupación Aunque mía. exista un 1% de duda, Entonces no. Si existe un solo por ciento, que existe la posibilidad que una persona inocente puede ir a la pena de muerte. y hemos visto muchísimos casos de personas que han estado 25, 30 años en la galera de la muerte y que casi por casualidad han salido. Hubieran podido haber sido ejecutados. Correcto, pero por ahora no se ha demostrado de que yo conozca a alguien que ha sido ejecutado que en sí era inocente. Eso no se sabe, como no ha pasado, pero no lo sabemos ahora. Daniel, varios puntos tocó Sabino, que me gustaría saber tu punto de vista. Sí. Primero, el tema de la ley, ojo por ojo, diente por diente, ¿ese debe ser el espíritu de la ley? Bueno, la ley criminal tiene en su base teórica varios principios. Sí, el castigo es uno, pero también la rehabilitación es otra. Y los gobiernos tienen departamentos de rehabilitación y corrección. Ellos son los que administran la pena de muerte, y es una ironía, porque al administrar esa pena es imposible rehabilitar a alguien. También en términos de castigar a alguien, no hay castigo más grande que meter a alguien en la cárcel por el resto de su vida.
sin posibilidad de salir. Y muchas víctimas prefieren ese castigo porque les da la certeza del resultado, mientras que con la pena de muerte lo que vemos por todo el país es que el proceso de apelaciones dura tanto tiempo, cuesta tanto dinero, y no soy solo yo que lo digo, el ex fiscal del condado de Los Ángeles, el señor Garcetti, al irse de su oficina política y ahora que él tiene la libertad de hablar más francamente, él mismo dice que está en contra de la pena de muerte. Y no es casualidad que lo que vemos en Utah está ocurriendo ahora mismo, porque en junio la Corte Suprema de los Estados Unidos va a decidir sobre si es constitucional o no lo que vimos en Oklahoma cuando esa pena de muerte fue administrada de forma tan barbárica. Que estuvo tanto tiempo esa persona sufriendo. Sabino, hay distintos puntos de vista sobre esto. Ahí un poco tiene que ver con lo que estaba diciendo Daniel. Quiero saber desde el punto de vista legal y por tu experiencia, ¿no? Lo que piensas de esto. Hay mucha gente que dice a alguien que puede haber cometido un crimen horroroso, tremendo, terrible. Y esta persona está 10, 12, 13, 14, 15 años, lo ejecutan, ahí termina. Hay otra gente que dice que no, que una gente que cometa un crimen de ese tipo debería, literalmente lo voy a poner así, pudrirse en la cárcel y pasar el resto de su vida en una cárcel y de esa forma nunca van a olvidar el crimen que cometieron. ¿Qué piensas de eso? Bien, yo creo que nosotros como una sociedad, como un pueblo, somos los que tenemos que llegar a esa decisión y hacer una determinación que qué es lo que queremos hacer. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que si el pueblo de verdad, como dice el doctor distinguido aquí, si el pueblo de verdad no quería la pena de muerte, estuviera en la calle pidiéndole a los legisladores que quitaran la pena de muerte. Eso se ha convertido en un tema político entre republicanos y demócratas. Eso siempre ha sido un tema político, siempre. Siempre ha sido una cosa entre los republicanos y los demócratas y los liberales. Todo siempre es política. ¿Ok? Pero tenemos que entender que la pena de muerte no es por cualquier delito. No es ni por simplemente matar a una persona. La pena de muerte son para los casos más feos, más horríficos que existen. Okay. Ahora, pero yo con eso pregunto, ¿uno puede convertirse en lo mismo que critica? Lo que quiero decir con esto es, si ese señor, por el motivo que sea, ha cometido un crimen horrendo, siempre existe un 1, un 2% de posibilidades que cuestionan si fue la persona o no. Nosotros debemos de ajusticiar a esta gente, tenemos ese derecho de hacerlo. ¿Podemos convertirnos en lo mismo que ellos son, en lo que tanto criticamos? Pero no lo estamos convirtiendo en lo mismo que ellos son. Estamos hablando de gente que violan, que matan. Una persona, un ser humano, puede quitarle la vida a otro ser humano. ¿Tiene ese derecho? Bueno, depende de las circunstancias, claro. Estamos hablando de un caso de defensa propia. Donde en el tema legal, en el sistema judicial. En el sistema legal tú tienes el derecho a tomarle la vida a otra persona dependiendo de las circunstancias y hay excepciones para hacerlo donde te protege la ley. Eso es legalmente. Moralmente, ¿cómo vemos esto? Moralmente yo creo que lo que hace que los Estados Unidos es el mejor país del mundo es que nosotros nos distinguimos de otros, en el sentido de que nosotros no somos como los terroristas de ISIS que le cortan la cabeza a otras personas en la televisión y que lo publican y que aterrorizan a pueblos. Nosotros tenemos valores mucho más humanos y justamente por eso vemos que toda la energía del país está para abolir la pena de muerte. Y la pregunta no es si es que va a ocurrir, pero cuándo. Realmente es solo un factor del tiempo para ver esta realidad y esto es un análisis histórico de estado por estado de lo que vemos. Sabino y Daniel, les pido que se queden, tengo que ir a una pausa. Vamos a regresar ya con la conclusión y un poco vamos a tratar de determinar en este caso que estamos hablando, ese paredón de fusilamiento, literalmente podemos llamarlo así, si es más humano o es más cruel. Quédese con nosotros, volvemos.